tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos desde hace tiempo y sobre todo a partir de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras, desde la Ciudad de México, y conmigo están, como todas las semanas, Mariana H., también en la Ciudad de México. Hola, Mariana. Hola. Te quedaste como friciada. Bueno, y Ok. también, como siempre, Nave Yeya desde su envidiable búnker neoyorquino. Gracias. Hola, hola Mauricio, hola Mariana, ¿cómo están? Hola, hola. Pues bien, aquí estoy experimentando con el celular. Todos los episodios anteriores lo había hecho desde la computadora, pero como el maravilloso servicio de Internet que tenemos en esta zona de la Ciudad de México, aunado al espléndido servicio de la Comisión Federal de Electricidad que se dedica a mandarnos picos súbitos que desconectan todos los aparatos, pues decidí conectarme desde el celular para ya no estar ni friseándome ni estar interrumpiéndome en la transmisión. En este episodio vamos a tocar un tema que ya de alguna manera habíamos abordado en otro anterior, que tiene que ver con erotismo y pornografía. Acá más bien el cruce, o quizá cabría hablar, eso lo veremos, de la delgada línea que divide lo erótico de lo estrictamente pornográfico. En la etapa antes del COVID, como ya he dicho, cuando solíamos ir a esos lugares tan extraños que se llaman salas de cine, yo recuerdo que en mi adolescencia en Guadalajara había un cine donde exhibían películas de arte, de circuito de arte, ¿no? De circuito no comercial. Y ahí fue donde yo, digamos, pues hice mis armas o mis primeras armas en el cine que da la espalda a Hollywood. El cine, básicamente, me refiero al cine europeo. Y hoy, justamente antes de entrar en la conversación, antes de entrar a la zona de contagio, estaba recordando que hubo dos películas del mismo cineasta que a mí me marcaron profundamente por su muy fuerte carga erótica, y yo diría que pornográfica. Me refiero a Último Tango en París, El Último Tango en París y La Luna, ambas de Bernardo Bertolucci, que, por cierto, posteriormente haría una película también muy buena. A ver, Nate, si tú me puedes ayudar a recordar el nombre, que se llama, la que protagonizan, eso sí no se me olvida, Eva Green Eva Green, y pero se llaman los jóvenes, bueno, sí, ya una sé cuál película, es, claro. ¿Qué sí, pasa en París durante los años 60? exacto, exacto. Es una película mucho más reciente donde también Bertolucci creo que busca borrar esa línea entre erotismo y pornografía. Si recordamos específicamente El Último Tango en París, pues lo primero que recordamos quienes las hemos visto es la famosísima escena, que luego se volvería muy polémica, de Marlon Brando y María Schneider, los dos amantes que se llevan pues, varios años de distancia, y la mantequilla, la famosa escena de la mantequilla, como se le llegó a conocer, Inolvidable, ¿no? O sea, inolvidable. todos los que hayamos visto esa escena fue como recibir un golpe The de mantequilla. Dreamers se llama, The The Dreamers, los Dreamers, Los soñadores. Soñadores, gracias, efectivamente. Esa es la película más reciente de Bertolucci. Curiosamente, fíjense, estoy hablando de tres películas que para mí, pues, borran la línea entre erotismo y pornografía, y las tres son dirigidas por el gran cineasta Bernardo Bertolucci, que ya falleció hace algunos años. Pero vuelvo a esa escena de la mantequilla en El Último Tango en París, y a cómo con los años, o con el paso del tiempo, llegando todo esta ola tan necesaria del Me Too, tan necesaria y también ya tan exagerada en muchos aspectos, salió la actriz María Schneider a decir que después de esa película su carrera se había desbarrancado, justamente porque nunca se le había dicho que se iba a filmar una escena pues así, y que al parecer Marlon Brando, con estas ínfulas de actor de fuste, pues se pasó. Ahora sí que perdón por perdón por la imagen, pero se pasó de la raya, ¿no? Con María Schneider en esa escena de pues sexo anal, para decirlo abiertamente. Para mí fue la primera vez que yo vi pues, sexo anal en la pantalla, y pues salí
completamente estremecido de ver la película, ¿no? Y luego, días después, porque era un ciclo dedicado al cine italiano, vi La Luna, una de las películas como menos vistas de Bernardo, menos recordadas de Bernardo Bertolucci, que cuenta la relación incestuosa entre una cantante de ópera y su hijo drogadicto. Hay unas escenas también brutales de esa película que no se me van a olvidar jamás, donde una vez más, como digo, Bertolucci borra la frontera entre lo erótico y lo pornográfico. Y luego viene Los Soñadores de Dreamers, donde también hay escenas muy explícitas. Recuerdo también una imagen de Los Soñadores que es pues el coño de Eva Green en primer plano, en un primer plano majestuoso, pero que también, pues bueno, para el cine, digámosle, convencional o el cine erótico, pues rompe transgrede esa frontera, ¿no? Entonces, pues coloco esto sobre la mesa para que echemos a andar la conversación. No sé si quieras seguir tú, Mariana, por este camino. Yo sí, más bien quisiera preguntarle a Neif lo que opina de lo que acabas de decir. Yo no he visto ninguna de las dos, y no por santurrona, sino porque no, o sea, yo conocía la pornografía, imagínate, directamente, porque Ah, los... caray. Ah, caray, ah, No, caray. no, espérate, déjame argumentar, espérate. Porque mi papá, a alguien le regaló a mi papá unas películas, y entonces en esta onda que tienen los papás que creen que mienten muy bien y que los niños no nos damos cuenta, se las dio así escondidas al tío. Y entonces mis primos se dieron cuenta que algo había y se pusieron a buscar por toda la casa hasta que encontraron las películas, pero porno hardcore, o sea, de double penetration. Y, o sea, yo era niña, entonces a mí no me quedó duda de cuál era la diferencia entre una y otra. Y yo dije, ay, cabrón, ¿qué es esto? Porque no tenía ni siquiera las herramientas para poder discernir o descifrar, ¿no? Entonces, me gustaría más bien que Neif, que sí lo ha estudiado con más detalle y que además conoce el tránsito que tuvo la pornografía de ser algo súper secreto o algo que te erotizaba por ver una imagen inanimada, es decir, una Playboy o una Penthouse. Eso era ya de, wow, no mames, en la primaria o en la secundaria, hasta lo que tenemos acceso a esto en un clic y sin ningún tipo de clave, ¿no? Pero bueno, por eso me gustaría más que él elaborara desde su sapiencia. Bueno, mi sapiencia. No, francamente, bueno, este tema para mí, como bueno, ya saben, ha sido pues, muy cercano a mi trabajo desde hace ya muchos años. Y lo primero, fíjate, la primera trifulca que me voy a buscar es con Mauricio. Cuando tú pones la línea entre erotismo y pornografía, ya tengo yo un poco de diferencias. Es decir, no una diferencia pragmática, porque tienes razón, pragmáticamente eso es, pero filosóficamente es algo muy diferente. Yo siento que pornografía está en otro plano. O sea, lo pornográfico, como lo he dicho muchas veces, es simplemente otro nombre para lo censurado. Entonces puede ser erótico, puede ser sexual, o puede ser político, o puede ser económico o digestivo, qué sé yo. O sea, a lo que quiero ir es a esto. La pornografía es una categoría de lo no permisible, de lo que, donde se marca que empieza la transgresión. O sea, lo tolerable acaba donde empieza lo pornográfico. Donde quiera que eso sea. Y yo repito mucho un ejemplo, que es que el de los faldones de los pianos en el siglo XIX y principios del siglo XX, al piano de cola se le ponía faldón, no porque se viera bonito, no, era porque les daba miedo que las patas de los pianos, con esta forma que tienen curvácea, fueran a darles malas ideas a los jóvenes. Entonces, ¿me entiendes? Cuando ya partimos de que eso era lo pornográfico en determinado momento, pues ahí bien. Y la otra que me parece muy importante para mí mencionar siempre es que la pornografía moderna, porque no hay otra, no hay pornografía antigua, es la pornografía como algo que aparece en la Revolución Francesa, aparece como una herramienta de transgresión política, una forma en la que había que pelear contra la nobleza, contra el clero, contra la burguesía, contra la corona, pues como simplemente humillándolos, denigrándolos, mostrándolos en unas situaciones comprometedoras, abominables y siempre ridiculizados. Entonces esa era una manera de defenderse contra algo que parecía que no había mucho que podías hacer tú desde tu lugar en el
pueblo, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi forma de entrarle a la pornografía. Creo que hay muchísimo más que decir, pero sí, y nada más para conectar con lo que tú dices, Mauricio, evidentemente sí, tienes toda la razón. Hay ciertas películas que van en el canon de lo erótico, que van recorriendo el camino de lo tolerable, de lo permisible, y de repente se saltan, ¿no? Esa línea que tú mencionas, que tienes razón, existe como una cosa imaginaria, pero a la vez pragmática. Se salta con la sugestión del sexo erótico, del sexo banal, perdón, que no se ve, pero todo nos queda muy claro lo que está pasando. O bien, pues no sé, como ha habido muchos otros momentos. Saló me parece importantísimo, ¿no? Claro, Pasolini. claro. Hay varios momentos en esa película, o incluso Calígula, que era como este territorio de transición entre, esta es una película pornográfica convencional, pero también queremos hacer una película erótica, y entonces jugaba con saltar de un lado al otro de la línea, en mostrar y no mostrar, y había varias escenas que también dieron ese salto. Entonces, porque una vez que ya mostraste la mantequilla, ya no la puedes desmostrar. No, Ya, solo ya. derretida, solo derretida. Exactamente, solo derretida y en un pan tostado, y eso ya nunca será lo mismo. Nunca tu pan tostado sabrá igual. Exacto, exacto. Bueno, fíjate que igual ahora me pusiste a reflexionar, bueno, no ahora, leyendo tus libros y sabiendo de conversaciones que hemos tenido, siempre que hay esa pregunta que yo mismo me hago, ¿no? ¿Cómo se define, y es lo típico, cómo defines el erotismo y cómo defines la pornografía y cómo los diferencias? Yo, oyéndote hablar y arrojo esta definición ahorita sobre la mesa, para mí el erotismo sería lo implícito y la pornografía sería lo explícito. Sí, Ahora, tienes razón. no, ahora que mencionaste el ejemplo del piano, qué curioso, porque una de mis películas favoritas de todos los tiempos es El piano, de Jane Campion, ¿sí? Y ahí es una película, por supuesto que no es una película erótica, pero tiene varias escenas de sexo entre Harvey Keitel y Holly Hunter. Recordemos, Holly Hunter es una pianista muda que se comunica a través del piano, y ahí en esa película hay una escena que para mí condensa bueno, no condensa muy bien, pero condensa bien lo que para mí representaría lo erótico antes de pasar a lo pornográfico. Y es cuando Holly Hunter, me refiero a su personaje, está tocando el piano y Harvey Keitel, recordamos que no está avanzando sobre ella, la quiere seducir, ella se resiste, pero de repente él se mete por debajo del piano, se acerca a donde está, ella le levanta los faldones, muchos faldones que tienes, una película ambientada en el siglo XIX, y descubre que las piernas de ella están enfundadas en medias, pero hay una de las medias tiene un pequeño agujero, o sea, está rota, tiene una pequeña rasgadura, y ahí Harvey Keitel introduce el dedo y empieza como a acariciar la piel que se ve, el pequeño pedazo de piel que se ve de la pantorrilla que se ve en ese agujero, y Holly Hunter, recuerdo muy bien su expresión, se queda como congelada. Y entonces, para mí, ese detalle, o sea, el erotismo también sería para mí algo que tiene que ver con los detalles, con ese tipo de detalles de un dedo hurgando los milímetros de piel que se asoman por una rasgadura de una media, ¿no? Y no tanto ya, que también obviamente es una metáfora para la penetración, pues la penetración del hombre hacia la mujer, ¿no? Por eso Holly Hunter se queda como súper sacada de onda. Pero para seguir abundando en esto, tenemos hoy, estamos en zona de contagio, como se habrán dado cuenta, muy internacionales de un tiempo a la fecha. Y ahora tenemos a un gran invitado, un queridísimo amigo de hace muchísimos años y un muy gran escritor mexicano, Juvenal Acosta, que nos acompaña desde su envidiable búnker, pero en San Francisco, o sea, en la costa oeste, mientras Neif está al norte de la costa este, Juvenal está un poquito más al sur de la costa oeste. Pues bienvenido, Juvenal, a Zona de Contagio. Bienvenido. Gracias, un gustazo, Mariana, Neif. Gracias por la invitación. Gracias, Monty. Te aclaro que no estoy en San Francisco, estoy en Oakland, California. Así bueno, como Neif no está en Manhattan, está en Brooklyn. Ok, bueno, ok, sí es cierto. Debí aclarar que era, bueno, pero tu búnker es igual de envidiable, está en Oakland, estás en el área de la bahía de San Francisco, conozco muy bien ese búnker y por eso digo que es envidiable. Los dos búnkers de Nueva York y de Oakland los conozco y pues son envidiables. Juvenal, debo decir, para quienes aún
hayan cometido el error de no conocerlo. Es autor de una brillante trilogía, ahorita vamos a discutir, erótica, pornográfica, ambas cosas, ninguna, que mezcla, que fusiona distintos géneros literarios. La trilogía se llama Vidas Menores y está compuesta por El Cazador de Tatuajes, Terciopelo Violento y La Hora Ciega, libros que han sido recuperados, que fueron recuperados por la editorial Tusquets y que se pueden conseguir ya con bastante facilidad, pues tanto en librerías como como en línea. Entonces, bueno, pues la primera pregunta para ti, mi querido Juvenal, ¿crees que estas tres novelas, estas tres brillantes novelas que conozco muy bien, cómo las calificarías tú? ¿Eróticas, pornográficas, una u otro, ambas cosas, ninguna? ¿Cómo las calificarías? ¿Qué te movió a escribir esta trilogía llamada Vidas Menores? Y bueno, es una historia muy larga y mejor no la empiezo porque me moví a escribirlas, ¿no? Pero la pregunta me parece muy interesante en el contexto de la conversación. Y se me ocurría que si ahora de momento, si tuviera que describirlas como me lo pides, diría que son novelas erográficas, donde hay un poco de las dos cosas, ¿no? Venía pensando en estos días antes de esta conversación que bueno, por ahí un poco de la discusión entre erotismo y pornografía tiene que ver con esta obsesión tan humana de poner todo en categorías contradictorias, ¿no? Binarias, cuando en realidad podríamos pensar en un erotismo empapado de pornografía y en una pornografía empapada de erotismo en algunos casos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué plantearnos una cosa así y la otra no? Cuando, especialmente en el terreno de la literatura, en el terreno del arte, creo que uno de los retos más interesantes que tenemos como poetas, escritores, artistas visuales es diluir un poco estos bordes, ¿no? Estos límites. Y no me molesta pensar que esta trilogía aborde ambas cosas de una manera, ¿no? Como simultánea, mezclada, una fusión de posibilidades. Y Sí, saben, hablábamos hace adelante. poco de Woody Allen, perdón, tiene una frase que a mí me encanta, que es, el sexo es sucio, sí, cuando está bien hecho, ¿no? Y me gusta mucho esa idea porque a la hora de traducirlo en la literatura, sí, y dependiendo también de la época y dependiendo de las propias filias de cada lector o lectora, pues lo hemos dicho muchas veces, por lo menos hoy en día, en 2021, si hay toda una poetización de la sexualidad, todo erotizado y hablando de los senos turgentes y de mi miembro viril y de tus efluvios que perfumaban. ¡Guacal, güey! ¿Qué es eso? Eso a mí me saca inmediatamente de un tono erótico, de un tono caliente. O sea, sí digo, ay, o sea, qué cursi, o a lo mejor está bonito leído, pero en la práctica no funciona. Y creo que tiene que provocar algo. Si ese es el objetivo, tendré que provocar algo y no nada más decir, oh, qué bello texto erótico. ¿Me explicó? Sí, Sí. esto que dices me recuerda mucho la cámara, ¿no? En las películas de antes, cuando la pareja cerraba la habitación, la cámara se movía hacia las cortinas y se veían los arbolitos moviéndose fuera, ¿no? Sugiriendo la presencia eh, prohibida, por supuesto, del sexo Y como ya un después el canto del gallo y espectáculo ya pasó visual, todo. ¿no? Y acababa Una, todo, ¿no? una, una Entonces, elipsis. en ese Sí. sentido, me parece que hay un erotismo que es eufemístico, ¿no? Que es utilizado como un recurso para evitar la expresión abierta del sexo como una realidad hecha de olores, sabores, tactos, ¿no? Texturas, sonidos. Ahora que dices eso, que dicen eso, Mariana Juvenal, me pongo a pensar también en algo que, pues a los que escribimos, a ver, los que escribimos, pues, aunque sea de hobbits y de marcianitos y todo eso, pero en algún momento los marcianitos o los hobbits, pues tienen que coger, ¿no? O sea, digo, a lo mejor los hobbits no, y a lo mejor los La marcianos triste no. historia de los marcianitos. Exacto, no sabemos cómo será el sexo entre los marcianos, pero a lo que voy es cada vez más complicado porque pues ya ha pasado mucha agua literaria, erótica y pornográfica bajo el puente, y es muy complicado volver atractivo de nueva cuenta
el acto sexual puro y duro, ¿no? O sea, ¿cuántas metáforas, cuántas descripciones más tiene que haber sobre, o va a haber, sobre el sexo, sobre el acto sexual, sobre el coito, sobre la cogedera, pues, ¿no? Para enganchar al lector en ese acto completamente humano y completamente, como dice Mariana citando a Woody Allen, completamente sucio en muchas ocasiones, que efectivamente es el mejor sexo, en eso coincido totalmente con Woody Allen, para enganchar al lector y que no diga, como dice Mariana ahorita, híjole, o sea, qué hueva otra vez, así tu miembro viril erecto y me llevé la erección a mis labios hinchados. Y, o sea ¿qué tiene que hacer? Y eso va para, a ver, ¿qué crees que sea? Es que es una pregunta muy complicada porque yo me lo hago a cada rato cuando tengo que, o cuando me enfrento a que digo, híjole, ahora ya van a coger, ¿no? Y tampoco quiero decir, bueno, y entonces cogieron, el gallo cantó y los árboles se movieron y todo esto. Pero es muy complicado abordar el sexo en la literatura a estas alturas del partido. No, muy, muy difícil. O sea, yo recuerdo, para mí sigue siendo muy transgresor y muy, muy, muy provocador y excitante, con todo lo comprometedor que sea reconocerlo, el Marqués de Sade. Claro. O sea, todavía lo lees y todavía dices, puta, este güey estaba cabrón, estaba loquísimo, estaba realmente encendido, va a 1000 por hora. Y también los 11.000 falos de Apollinaire, que es absolutamente grotesco y tremendo, pero las escenas sexuales que son devastadoras, que yo leí muy, muy joven, quizá cuando no debía haberlas leído, me encuentro es muy difícil de decir, hay algo que puede ir más allá o que puede escribir. Sin embargo, afortunadamente hay estas conexiones azarosas e impredecibles, como descubrimientos. O sea, otra vez volvamos a la metáfora de la mantequilla. No es el sexo anal per se, es la mantequilla lo que le da esa renovación y esa conexión nueva. Y así sucede continuamente en una diversidad de obras que tienen de repente este punch de vitalidad, ¿no? Y sucede en el cine oficial, en el cine legítimo, como en la pornografía. Una mirada, una sonrisa, un gesto, y de repente ya la escena sexual que has visto 10 millones de veces se vuelve a recodificar y vuelve a tomar otra. A mí me parece continuamente una sorpresa cuando encuentro eso. Y es muy raro, porque tú puedes ver, bueno, hay gente que cuentan que ve 10 millones de videos porno, yo no, por supuesto. Y de repente en esos 10 videos te encuentras uno que dices, puta, es que esto está cabrón. No sé por qué, pero está acá. Y es eso, es esa magia que no puedes, bueno, yo no podría jamás ponerla en palabras, ¿no? La podré describir una vez que me la encuentro, pero no podría invocarla, no podría hacer una invocación de esto, más bien un encuentro. No sé, Rubén, ¿tú qué piensas de eso? Y ahí me encantaría saber, tú como alguien que está en la literatura y realmente explorando esto, ¿qué sientes con esto? Ahora que empezó el programa y hablaban ustedes de la experiencia de ir al cine y descubrir a Bertolucci por primera vez, la mía fue en las mismas salas de arte, en las cuevas de Satélite, descubrir el imperio de los sentidos, ¿no? De Nagisa Oshima. Ese es otro. Mismos años, 1970 y tantos, yo tendría 17, 18 años, posiblemente demasiado joven para ver una película tan fuerte, pero era eso, ¿no? De pronto ese descubrimiento del sexo como algo no sucio, pero sí definitivamente desconcertante, ¿no? Algo para lo cual yo no estaba preparado, que fue el equivalente también de haber leído en aquellos años a Sabaton, haber leído un libro tan brutal como El túnel, un libro tan brutal como Sobre héroes y tumbas. En ese sentido, creo que hay elementos tanto en la obra de Sábato como en una película como El imperio de los sentidos, donde descubres la brutalidad de la vida por primera vez, sin treguas, sin máscaras, de una manera que es completamente desestabilizante. Y esa desestabilización fue algo que a mí, bueno, me afectó mucho y no sé si de manera positiva, ¿no? Aquí es donde toda esta cuestión de que la lectura y el cine y el arte es algo positivo, yo siempre lo pongo entre comillas, porque para mí hubo muchas experiencias
relacionadas con la literatura y con el cine que fueron realmente motivo de trauma, ¿no? Y Sí. creo que las imágenes tan brutales de Oshima como algunas de las cuestiones metafísicas brutales, existenciales de Sábato fueron para mí equivalentes en ese momento. Fíjate que ahora acabas de mencionar algo también muy importante, cómo hay ciertos libros, ciertas películas que pues no necesariamente, no que en mi caso me arrepienta de haberlos leído, pero sí a estas alturas del partido, a más de 50 años, digo, pues igual podría haber prescindido de esto en mi vida, ¿no? O sea, no sé, sí, no sé en dónde acomodar esto que vi, esto que leí, y me refiero específicamente a una película que no he vuelto a ver y que juré no volver a ver, que fue Saló o los 120 días de Sodoma de Pasolini, que ya mencionó Nave, ¿no? Una película, como sabemos, la última película que filmó Pasolini con un aparato crítico detrás muy fuerte, quizá es la primera película en la que yo vi que al final viene una bibliografía completa. Roland Barthes, el Marqués de Sade, Georges Bataille, por supuesto. No digo una película con una bibliografía, por amor de Dios. Pero hay escenas de las que no me podré sacar hasta que me muera, porque realmente cada vez que pienso en Saló, otra vez vuelven ciertas escenas que ahí se quedaron grabadas en ese como especie de subsuelo donde se quedan ese légamo de repente de cosas que vemos. Ahora bien, me pongo a pensar, y esto también puede ser para seguir conversando sobre ese tema, cómo la pornografía y el erotismo también se ha querido edulcorar, ¿no? Edulcorar para entrar, sin albur, a pues las mentes masivas, ¿no? Pienso en lo que ya se llama mommy porn o porno para mamás, que es este subgénero inventado por 50 sombras de Grey, tanto las novelas como las películas, ¿no? Que yo obviamente, como diría un amigo, no leí las novelas y no me gustaron, pero sí me animé a ver una o dos de las películas, ¿no? Sí. Y me pareció tan ridículo lo que se estaba planteando ahí, lo que se plantea ahí, que dije, claro, pues esto es solo, perdón, pero pues solo señoras que no tienen sexo hace mucho tiempo se pueden entusiasmar viendo una cosa así tan fake, tan soft. No, yo quiero ir a Mariana, ella está protestando ahí. Yo también. Sí, porque, a ver, dime una cosa, ¿me escuchan bien? Porque creo que me estaba mal mi internet ahora yo. ¿Ahí sí. me escuchan bien? Sí, bien, perfecto. Y te vemos en una penumbra bastante inquietante. Como de 50 sombras de Si Grey. estaba hablando de sombras de Grey, quise hacer un efecto. Te fuiste a las sombras. Te fuiste al cuarto. Ahorita le quitas, justo está el sol encima de mí. Oye, pero es que ahí es donde yo quería también hablar de algo. Uno, las mujeres no decimos que vemos pornografía. Si ahorita no, antes mucho menos, ¿no? Dos, no estaba tan a la mano. O sea, para mí era impensable. Ni siquiera es que se me ocurriera, pero ir al Oxxo o a alguna tienda a decir, me voy a comprar la Playboy o la Hustler o la no sé qué, pues no me nacía. Es que el punto es ahí sí hay una diferencia y muchas chavas me van a decir que estoy muy mal, pero creo que en la mayoría, o por lo menos en mi círculo más o menos cercano, no funcionamos igual sexualmente en el sentido de que, por ejemplo, yo no conozco una sola amiga que le manden una dick pic, o sea, todos saben lo que es una dick pic, y diga, ¡ay, no, me mandó, puta, me voy a ir al cuarto a darme grasa porque no funcionamos igual en ese sentido. Entonces, por eso también cierto soft porn, porque existe también mucho porn hecho por mujeres, que ya es muy famoso, incluso antes de las 50 sombras de Grey, sí tiene esa otra parte que carga más. No es nada más este chiste muy famoso y un poco misógino, pero que es, ¿por qué le gusta el porno a las mujeres? Ay, porque piensan que al final se casan, ¿no? O sea, no es así, pero sí hay un algo que tiene que ver con el foreplay, que tiene que ver con ciertas actividades, o sea, ciertas cosas que no tienen que ver con pum, 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 y mientras más grande mejor, y si es por atrás mejor, y si son dos mejor. O sea, eso es ficción, o bueno, por lo menos existe en un cierto sector de la población que a lo mejor le encanta, pero creo que el grueso de la población, o por lo menos de las mujeres, tiene otro tipo de encantos. No estoy diciendo que solo lo hacemos por amor y por enamoramiento, no, pero
independientemente de los sentimientos, si hay otro tipo de proceso. Y por eso el hecho de que exista esta pornografía para mujeres o hecha por mujeres a veces funciona mejor. Y regresando a las 50 sombras de Grey, que yo tampoco leí y tampoco me gustó, estoy de acuerdo contigo, Monty, completamente con que era, pero más que ponerlo con mujeres que no han tenido sexo hace mucho tiempo, puede ser, sí, que han tenido malos amantes, puede ser también, pero también de mujeres que no han leído mucho. Y no lo digo Claro, como la mujer leída, sino como eso sí claro, les pegó, Claro, eso sí les dijo algo, claro. entonces dijeron, ay, vamos todas, y luego cuando salga la película, vamos todas juntas. Es una cuestión mucho más fresa y de gente Exacto. que no ha leído mucho, y que ese libro, para terminar, no va a llevar a ser más lectoras. Así como Harry Potter agarró a chavitos que se convirtieron en lectores gracias a Harry Potter porque fueron creciendo en el término literario con sus lectores, y el primer libro no se parece mucho al último porque es más dark. 50 sombras de Grey no hizo que ninguna llegara al Marqués de Sade. ¿Me explico? Sí, claro, perfectamente y estoy de acuerdo contigo. Ahora quiero citar una colección que para mí fue fundamental de la editorial Tusquets, donde como ya dije, publica sus novelas juvenales, se las han reeditado, que es La Sonrisa Vertical. no, Esta colección rosa, el nombre de la colección indica todo, La Sonrisa Vertical, y ahí hay varias autoras que no son las de 50 sombras no. de Sasha Grey, iba a decir, pero ojalá fueran sombras de Sasha Grey. Ahí sí estaríamos hablando de otra cosa, de cosas mayores. Pero recuerdo muy bien una novela que a mí, no sé si ustedes, Mariana, Juvenal, Neif, la recuerden, que se llamó El Carnicero, de una mujer que firmaba con el seudónimo Alina Reyes, que es un protagonista, un personaje de un cuento de Julio Cortázar, una protagonista de un cuento de Julio Cortázar. Y es un libro delgadito, pero es uno de los libros pornográficos, porque es directamente pornográfico, más fuertes, más intensos, mejor logrados que yo he leído en este ámbito de la literatura, insisto, estrictamente pornográfica, que es a lo que se ha dedicado esta colección. No sé si sigue existiendo, ojalá. La Sonrisa Vertical Tusquets, pero a ver, Juvenal, ¿tú qué dices de todo esto? Y de las sombras de Grey, que, perdón, que rápidamente, recuerdo que una vez que te visité allá en el área de la Bahía, te comenté que fui a la tienda esta, Good Vibrations, esta tienda, esta Claro. sex shop famosísima, Ujú. y le comentaba a Juvenal que el grueso, el tema de la tienda, ¿sí? Que yo esperaba encontrar cosas más interesantes, era 50 sombras de Grey. Sí. Sí, bueno, a mí una cosa que dijo Mariana me pareció muy interesante, que es la idea de que a la mujer le gusta la narrativa más que la imagen, ¿no? Creo que lo que está muy en el fondo de esta actitud de lectura un poco más profunda, ¿no? Del texto sexual tiene más que ver con la historia de que atrás de la imagen, atrás de la promesa del sexo, de la promesa del placer, hay como una trama. Y posiblemente sin la trama hay un cierto tipo de lector, y en este caso Mariana hablaba de la lectora mujer, que está más interesada en el desarrollo de los personajes y en todo el arco narrativo que el video pornográfico, la revista, el folletín no te ofrecen, ¿no? Porque están limitados al plano de lo unidimensional, ¿no? No hay interés en el fondo, todos nos quedamos a nivel de superficie. Me acordaba también, y esto tiene que ver con una conversación que escuché en el programa de ustedes hace un par de días, de estos libros que uno compra cuando va a comprar la leche al supermercado, ¿no? Y había uno que estaba escondido en el librero de mis padres ahí en los años 70, que era Miedo de volar, de Erika Jong, que Claro, también fue un libro muy famoso, que claro. para mí fue el descubrimiento por primera vez en mi vida de la sexualidad manifestada desde un punto de vista femenino, ¿no? Esto yo nunca lo había imaginado siquiera como posible hasta que leí escondidas el libro de Erika Jong, ¿no? Miedo de volar, que no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo muy bien que me mantuvo ocupado durante no
muchas horas en aquellos años de mi adolescencia temprana. Sí, Esto de los libros escritos por mujeres como los que tú mencionas de La sonrisa vertical, por supuesto que son como no únicamente, digamos, un elemento muy necesario de la conversación, sino también un ejemplo muy claro del punto de vista y de la perspectiva que permanece generalmente ignorada, ¿no? En la discusión de pornografía. Más allá de que, como dice Mariana, hay todo un canon de pornografía feminista, incluso, ¿por qué no llamarla así? Pero que no es a la que estamos expuestos en la vida de todos los días. Menos ahora en tiempos de COVID y menos ahora en tiempos en que no puedes divorciar la conversación sobre la pornografía de los grandes proveedores, las grandes corporaciones, ¿no? Que son los que te dan la pornografía en las computadoras. sí, sí, sí. Ahora que mencionaste, Juvenal, a Erika Young, por supuesto, una autora literaria además, o sea, una escritora en serio, que fue quizá de las primeras que sí se lanzó a abordar de frente el sexo, lo sexual directamente, no lo erótico, lo sexual, lo pornográfico. Y un apunte rapidísimo, pude conocer a Erika Young hace 3, 4 años en el Festival del Libro de Edimburgo. Yo cuando estaba ya invitado para una serie de eventos cuando yo era disfuncionario público en el INBA y cuando me dijeron, te podemos dar boletos para, qué sé yo, boletos gratis para 7 eventos del festival. Y de repente veo Erika Young, digo, no puede ser, no puede ser que esté Erika Young aquí. Y claro, fui a su presentación, me cayó súper bien porque es una mujer sumamente inteligente, sumamente desparpajada, estaba en ese momento, fue pre-Trump, porque era justamente antes de la llegada de Trump, se dedicó a hablar pestes en buena parte de su presentación de lo que venía para Estados Unidos en caso de que ganara Trump. Y bueno, ya al final compré el libro más reciente de ella, que ahora se me escapa, todavía no lo leo, debo admitirlo, pero que es como una especie de continuación de Miedo de Volar. O sea, es como la misma protagonista de Miedo de Volar años después, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con ella, etcétera? Y pues ya me acerqué casi porque sí me temblaban las manos de decir, no puede ser que vaya a conocer a Erika Young, que para mí también Miedo de Volar fue un libro que leí a escondidas en la adolescencia, ¿no? Me lo robé de una librería, por cierto. Ese no estaba en casa de mis padres. Yo me lo robé y lo leí a escondidas y luego lo deseché. Pero bueno, me acerqué a Erika Young y le dije un poco esto que creo que fui el representante de muchos adolescentes hispanoparlantes, es decir, oiga, haber leído Miedo para Volar sí representó para mí un evento en mi vida sexual. O sea, realmente me abrió los ojos para... Y ella lo que hizo fue levantarse, me acuerdo, y me dio un beso en la mejilla. Me dijo, te agradezco mucho. Pues claro, y yo dije, imagínate conocer a Erika Young. En fin, ese era Sabes, el... perdón que te interrumpa, pero no tengo que contarte que yo tuve mi encuentro con la supermodelo de mis años de adolescencia. ¿Te acuerdas del bar Tosca de San Francisco? Sí, claro. Bueno, ahí llegaba, porque era muy amiga de la dueña, la primer supermodelo que hubo en Estados Unidos que se llamaba Lauren Houghton. Claro, Claro, uf. claro. Y bueno, un día llegué y estaba con Janet, la dueña del bar, y me dice, mira, te presento a Lauren Houghton. Y a mí literalmente se me cayeron los pantalones y los calzones, porque yo la última vez que vi a Lauren Houghton fue en la portada de alguna revista, en alguna peluquería o en algún lugar, y de pronto la tenía frente a mí. No sabes la conversación tan agradable que tuve con ella, igual como tú, con los nervios, ¿no? Sí. El haber vuelto a esa adolescencia tan insegura y estar finalmente frente a la mujer, ¿no? Único. Sí. No sé, Nave, tú Sí, qué... bueno, un chorro de cosas. Yo creo que todos ustedes han dicho cosas que me han dejado pensando en una variedad de posibilidades. Lo primero, regresando a lo de Mariana, sí, es cierto que tú puedes pensar, yo no quiero caer en la dualidad en esta dualidad tan convencional que yo creo que cada día queda menos clara, de que las mujeres les gusta el rollo más narrativo, más suave, más. Yo creo que ya esas cosas son un poco clichés y que a los hombres nos gusta solamente la mera plomería sexual y los efectos y cómo opera esta interacción, ¿no? En lo físico y en lo violento. Yo creo que las dos cosas han cambiado, ya no estamos realmente en esa dualidad tan
radical. Creo yo que en el lado de las mujeres, creo que, bueno, no creo yo, o sea, basta ver los números que tiene ya Pornhub desde hace rato y que nos dicen, ay, aquí no estoy especulando, hay claramente un consumo femenino de pornografía cada vez más intenso, cada vez más variado, cada vez más diverso, que ya nos habla de que están cambiando las maneras en que nos apropiamos de estas cosas. Un segundito, ahorita te dejo y nada, y volver nada más a la idea de que el hardcore es esta cosa con la que ya nos tocó crecer a nosotros. O sea, el hardcore era lo que tú dijiste muy bien, Mauricio, lo explícito, ¿no? O sea, era porque antes había habido una gran variedad de cosas, pero cuando llegas a lo explícito como esa frontera, tenemos un territorio que claramente quedó fuera de lo mostrable. Entonces, hubo como una especie de pacto en los medios y decir, bueno, vamos a mostrar todo, pero lo explícito lo vamos a dejar acá. Y de vez en cuando vamos a colar algunas cosas. Pero perdón, Mariana, dime. Y después quería yo terminar algo. Sí. Sí. No, es que nada más quería en ese punto, que yo tampoco soy de la idea de una narrativa mucho menos romántica, simplemente de poner el énfasis en otras partes que no es tan inmediato. Es decir, si te pones a buscar en Pornhub y, bueno, es que no, bueno, y pones, digamos, lo que creo es que el consumo de las cosas que ven los hombres a las cosas que ven las mujeres sigue siendo un poco distinto, pero no porque hay una narrativa erótica, romántica, o ni siquiera una narrativa. O sea, muchas veces es, ay, güey, qué hueva cuando le da un beso, vámonos allá a lo que sigue, pues. Entonces, en ese sentido, no creo que sea tanto la narrativa, sino abordar el tema. Puede ser sucio, puede ser rudo, puede ser violento, puede ser lo que tú quieras, pero digamos, siento que todavía nuestro nivel de excitación en un tipo de pornografía sigue siendo distinto a la de un hombre heterosexual. Hay mujeres que ven pornografía de mujeres, o sea, de escenas lésbicas, porque les parece un poco más afín a lo que ellas desearían que un hombre heterosexual que vea pornografía gay. ¿Sí me explico? O sea, como ese tipo de sensibilidad a lo mejor, y no me refiero al corazón y a los sentimientos, a lo mejor ahí es donde está más mi punto, pues. No, yo no quería de ninguna manera reducir tu punto de vista a nada así como... No, pero es que no. No, yo nomás decía que creo que es bastante más amplio. Y lo que es interesante ahora y que a mí me encantaría que Juvenal comentara de esto, es que estamos en una sociedad altamente pornificada ahora. Eso es algo innegable, ¿no? Algo innegable, además que no tiene precedente histórico. Estamos en un momento nuevo y esta pornificación significa muchas cosas y yo creo que hay muchísimo que podríamos hablar de ello, pero ya nomás diría el elemento de la desensitización. Cuando ya te desensibilizas a las imágenes sexuales y cada vez exiges más o exiges, no sé, quizá más de lo mismo. No quiero decir que empiezas viendo un seno y terminas exigiendo snuff, ¿no? O sea, actos sexuales que terminan en la muerte. No quiero decir eso para nada, pero sí definitivamente hay una tendencia hacia allá. ¿Cómo ves tú eso, Juvenal? Mira, a mí me alegra mucho que haya pornografía y que tengamos acceso a la pornografía, ¿no? Porque después de muchos años de vivir en San Francisco me di cuenta de que mientras haya más acceso para todos a todas las cosas que quieras tener, va a haber más libertad para el resto de nosotros. Y esta no fue una lección con la que yo crecí en el DF, sino todo lo contrario, ¿no? Había muy poco acceso y uno crecía con mucha culpa y con mucha envidia, ¿no? Y con muchas necesidades, porque no había como la posibilidad de cumplir estas expectativas legítimas, ¿no? de conocimiento. Sí me alarma, y aquí hay algo que un filósofo coreano que se le gusta mucho a Mauricio, que se llama Byung-Chul Han, hablando de la pornificación de la sociedad, me alarma esta cuestión de la pornografía como lo opuesto del sexo, que posiblemente tiene que ver un poco con el exceso, tiene que ver un poco con la sustitución de la imagen pornográfica
por otra cosa, ¿no? Que no voy a llamarlo erótico, ¿no? Porque no sé qué sea. Esto sí me preocupa, sobre todo porque siendo padre de un adolescente, un varón adolescente, sé que esto es lo que él está viendo, ¿no? Cuando yo me duermo, él a la 1 de la mañana está en el celular, posiblemente, no ahora, más adelante, pero esa va a ser su escuela sexual. Y me preocupa que esta falta de límites, ¿no? Que es característica del Internet, cree visiones completamente distorsionadas de las relaciones que hay entre hombres y mujeres. Y en un artículo publicado en una antología muy buena sobre la filosofía de la pornografía, que unas investigadoras suecas decían que el 90% de los varones jóvenes entre 13 y 25 años, 90% ven videos de Pornhub que son en su mayoría violentos, donde las palabras claves son bitch, slapping, rape, ¿no? Lo peor de lo peor. Y esto es lo que están viendo los chicos, ¿no? Sí. Y la distancia que hay entre nosotros, ¿no? Descubrir en las páginas del Decamerón o en una novela negra como El cartero llama 2 veces o en, qué sé yo, en la película de Bertolucci, descubrir el misterio del sexo, ¿no? Descubrir la inquietud por lo prohibido, a esta cuestión completamente, que es un hoyo negro, ¿no? Sin límites del sexo por Internet. A mí esto sí me angustia un poco. Yo creo que... Perdón. No, me viene una reflexión a raíz de lo que estás diciendo, Juvenal, y que es muy importante hacerla para los que somos padres, ¿no? Yo creo que esto que dices, y que sí estoy de acuerdo, porque también he leído estadísticas muy preocupantes del consumo pornográfico entre los jóvenes, adolescentes, hacia primera juventud, hacia 20 años, se debe, creo yo, también a la irrupción de los videojuegos. O sea, es decir, si bien existían videojuegos también, aunque nos vean cascadones, pues no estamos tan viejitos todavía, ¿no? O había videojuegos cuando éramos nosotros adolescentes, jóvenes, obviamente no al grado de sofisticación que hay ahora. Mesa Pong era lo más elevado que teníamos. Y más Mesa Pong, no, el de la ranita, que tenía que atravesar una calle, yo jugaba. Frogger, ¿no? Bueno, eso era Pac-Man, era súper pornográfico porque estaba siguiendo a Mrs. Pac-Man, ¿no? O se quería casar con Mrs. Pac-Man. Pero bueno, no, efectivamente yo creo que también se debe al consumo excesivo ya, adictivo de los videojuegos, que son cada vez, por lo que leo, más violentos. Pues obviamente es como la realidad que están viendo, que están consumiendo a través de la pantalla, ¿no? Y eso sí es muy preocupante porque es una realidad o una aparente realidad, una virtualidad, una realidad virtual sumamente violenta que obviamente se transmina hacia el contacto sexual, hacia el acto sexual, ¿no? Eso sí me parece que hay que alertar. Eso no existía cuando nosotros estábamos jóvenes en los años 70, 80. Nosotros, pues, o sea, yo, en mi caso, pues ya les digo, el pasmo que me causó, el escalofrío más bien el calor que me causó ver El último tango en París, el escalofrío ese sí que me causó ver La luna de Bertolucci, películas que, pues, inclusive para su época y que ya estaba la pornografía, el ascenso de la pornografía, pues, muy transgresoras, porque eran películas de arte, sin duda, que estaban en el circuito de arte, pero que se atrevían a hacer eso, a pasar ciertos límites, como ya hemos dicho. No nos quedan unos 8 o 10 minutos para ver si vamos cerrando. Ya saben que yo soy el verdugo, me tocó este papel del verdugo del tiempo. Yo solo quisiera terminar. Oh, perdón. No, tú, Mariana. Es que hay hablando de eso que decía Juvenal, una me pareció muy simpática y afortunada campaña de un sitio porno en Austria, en Suecia, no sé, pero se los mandé, pero no lo podemos reproducir por derechos. Pero la escena es, llegan 2 actores porno, ya saben, el güey así súper sabroso, la chava también, llegan encuerados, tocan a la puerta, abre una señora visiblemente conservadora, con su bata, con sus tubos. ¿En qué les puedo ayudar? Obviamente no se ve el desnudo, pues, pero se nota. Y
mire señora, usted no nos conoce, pero su hijo Jimmy sí nos conoce. Y entonces viene saliendo Jimmy con su compu, se queda así, traumado, y le dice, oye, güey, yo sé que tú te pasas 8 horas viéndonos, pero somos actores, esto no es así, o sea, yo no me veo así, y a cuadro hay ciertos efectos, y hay cierta duración, y hay edición, y hay un montón de cosas. Nada más te queremos decir, esto no es así, habla con tus hijos, le dicen a la señora, habla con tus hijos. Entonces, digo, una de las cosas más incómodas que debe existir en el mundo es hablar con tus hijos de sexualidad, pero habrá alguna tía o habrá algún amigo o algo así. Eso es un punto como que sí hay una conciencia en estas industrias turbomillonarias y más en pandemia del montaje, que es en cierto sentido la pornografía, y que tiene que ser en cierto sentido también así, porque si ves la vida sexual de, bueno, de mis vecinos, no, ¿para qué te cuento? Eso no es excitante. Mira, yo nada más quisiera decir algo que ya he dicho otras veces, pero creo que tengo que enfatizarlo, que cuando nosotros éramos jóvenes, nuestros padres temían que viéramos pornografía y nosotros ya nos tocó temer que nuestros hijos sean pornografía. O sea que mediante los dispositivos que cargan en el cinturón, en el bolsillo, se convierten en un pequeño estudio de grabación, en un estudio de transmisión y distribución, y pueda cualquier cosa convertirse en un acto sexual que después va a ser mercantilizado y explotado. Eso pasa todos los días. O sea, definitivamente estamos en un tiempo muy distinto en el cual el erotismo y la sexualidad y los estímulos fluyen por canales que eran impredecibles. Incluso para mí, que yo estaba escribiendo sobre pornografía a finales de los 80, todos los 90, y empecé en los 2000. O sea, yo no me imaginaba nunca la manera en que la pornografía iba a conquistar. Es decir, olfateábamos que en todos los sentidos, olfateábamos que la pornografía se iba a convertir en algo mucho más dominante y mucho más importante debido a estos canales que hoy usamos, a este Zoom, a todo lo que tenemos ahora. Era claro que iba a pasar, pero ahora, bueno, ya lo vemos que está sucediendo y que no tiene marcha atrás, no hay manera de desaprender otra vez. Una vez que viste The Crying Game, el juego de las lágrimas, ¿se llamaba, Mauricio? Sí. Sí. Una vez que viste esa escena, donde es la única escena importante en toda la película, no es cierto, es una buena película. Es una buena película. Es una película súper, es muy buena, pero tiene ese momento, es un shock que no puedes olvidar ni dejar de ver, y que estoy seguro que a muchos les dejó este impacto que tú mencionabas hace rato también, Mauricio. Es un golpe que dices, wow, esto sí creo que todo el mundo en este espacio sabemos de qué hablo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo sí. Nada más, a eso iba. Y lo que creo es que con la pornografía ahora tenemos que establecer una nueva relación. Lo que es clarísimo, y que ustedes ya lo mencionaron, es que los chavos, sí, evidentemente, su educación sexual, porque no hay educación sexual o alternativa, por lo menos no en el país que vivo y no en el país que vivía. No sé en otros, no sé si en Tanzania hay una educación sexual muy vital, o si en las Islas Malgaches están muy conscientes de lo que necesitan enseñar a los hijos. A mí no me tocó educación sexual, a mis hijos no les tocó educación sexual. Entonces, lo que básicamente todos aprenden es esto. Entonces, cuando tú tienes que los faciales dominan la imaginería sexual, espero que todo el mundo sepa lo que es un facial, y si no, googleelo, o no, mejor no lo googleen. Si tienen Igual se vuelven adictos a los faciales. ¿Y para qué Exacto, quieres? cuidado, no sé, googleen o no lo googleen, no sé qué decirles. Pero básicamente, si eso es el parámetro con que nuestros descendientes van a crecer, pensando, es que si tengo un acto sexual y no termina en un facial, es un fracaso y me van a considerar un impotente, estamos, pues no sé si mal, pero estamos bien raros como cultura y como civilización. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y realmente comparto estas preocupaciones con Nate, pero espero que estemos en un periodo de transición, porque esta pornografía reciente es tan nueva y esta tecnología es tan nueva y estas corporaciones son tan nuevas que confío en que haya un periodo de ajuste y que aprendamos a usarla, ¿no? Que nuestros hijos, que nuestros nietos aprendan a usarla, porque me da mucho miedo una sociedad donde la pornografía está prohibida. Me da mucho miedo y bueno,
es muy significativo que no sé, que llegan los gringos y lo primero que encuentran en la cueva de Osama Bin Laden o en el palacio de Saddam Hussein son toneladas de revistas y cintas VHS pornográficas, ¿no? En países donde la pornografía está prohibida. Entonces, esos son como síntomas muy claros de a qué te conduce, ¿no? La negación de algo que tendría que ser algo transparente y limpio, ¿no? Que es la sexualidad. Y dejar que el individuo decida, ¿no? ¿Cuál es la dosis? ¿Qué tan sucio quieres tu martini, ¿no? Y si te gusta con un montón de porquería adentro, pues adelante, ¿no? Disfrútalo. Y si te gusta transparente, perfecto. Sí. Pero esas a mí me parece que son decisiones personales. Claro, claro. Yo creo que esto es muy importante como para cerrar este episodio y obviamente pues dejar material para la reflexión de quienes nos acompañan en zona de contagio, en que efectivamente la pornografía y mucho menos el sexo tiene que ser material prohibido, tiene que estar más al alcance, tiene que circular, como ya decía Juvenal, por canales de libertad. Hay que ser, obviamente, cautelosos con lo que, sobre todo, nuestros hijos consumen. Uno, pues, ya está echado a perder, ya vio la mantequilla en María Schneider y, pues, ya, desde entonces yo ya estoy echado a perder y ya digo, ya. Pero en el caso de las nuevas generaciones, pues sí, con todo además, esta desensibilización de la que ya hablabas tú, Neif, y esta sobreexposición a imágenes que, como bien dijiste también tú, Neif, al principio, lo pornográfico no necesariamente es nada más sexual, no es nada más penetración anal, no son faciales, no es, en fin, no es fist fucking, todas las distintas variedades de la sexualidad, del acto sexual, sino que también pasa por lo político, por lo social, por lo económico, y basta ver la andanada de pornografía que pasa por una plataforma, ya saben que yo me he vuelto el enemigo número 1 junto con Byung-Chul Han de Twitter. Basta estar unos minutos expuestos a la catarata de pornografía no sexual que pasa por esa plataforma para darte cuenta que nuestros hijos y las nuevas generaciones están sobreexpuestos a eso porque es su consumo casi 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, no hay que tenerle miedo al sexo, no hay que tenerle miedo a la pornografía, no hay que tenerle miedo mucho menos al acto sexual, pero sí hay que ser cautelosos por esta sobreoferta, esta sobreexposición, todo es como sobre. Y ya para terminar y para despedir, pues no, una última recomendación, no lean 50 sombras de Grey y esas cosas, esas mommy porn, esas puñetas de mamá, como se les podría decir. Lean autores de valía como Juvenal Acosta, vuelvo a decir los títulos de sus 3 novelas, publicadas por Tusquets, El cazador de tatuajes, Terciopelo violento y La hora ciega. Esas son novelas que efectivamente, como ya vimos, fusionan o borran más bien el límite entre lo erótico y lo pornográfico, pero antes que eso es buena literatura, no lo que hace el mommy porn y las 50 sombras de Grey. Y pues con esto despedimos. Oye, pero antes de que termines, tengo que decir algo importante. Sí. Siempre, yo sé que tú eres el que me quitas la guadaña siempre. Yo soy el verdugo que llega a cortar. El orden y yo nada más tengo que decir 2 cosas que me parecen importantes. Una, sí, lo dijiste muy bien, sin tabú, sin prohibición, sin ese lado oscuro y místico, lo erótico o lo sexual pierden una enorme cantidad de energía. ¿Por qué? No lo sé, pero eso es. Y la segunda cosa, y aquí sí va primicia, que les vamos a dar solamente a los espectadores de Zona de Contagio, es lo que viene son 2 cosas. Uno, la realidad virtual pornográfica, que todo el mundo sabemos es inminente, y la segunda, la inteligencia artificial pornográfica, que es inminente y inevitable. Espérate que tu pornografía empiece a hablarte, y ahí vamos a tener otro tipo de relación. Bueno, si es con la voz de Scarlett Johansson, yo no tengo absolutamente ningún problema que la pornografía empiece a hablar, ¿eh? O yo la voz tampoco. de Jennifer Connelly, o sea, si es por ahí, si es porno, adelante, bienvenido, toda la virtualidad pornográfica.
Fácil, Venga. concedido. Sin problemas. A mí la veo de Hugh Laurie y a la o de Mick Jagger y ya estuvo. Pues ahí está. Pues muchas gracias, Juvenal, que nos acompañaste en esta emisión de Zona de Contagio. Esperamos Gracias, invitarte en una próxima. Gracias, Mariana, gracias, Neif. Gracias a quienes nos están viendo y escuchando. Comenten en los episodios, sí les contestamos, de veras, no nos hacemos patos, sí contestamos, ya como dice Neif, pero bueno, se lo dejo a Neif, lo último que siempre dices que me encanta, ese como anuncio final, que es como, suscríbanse, denle like, que es ya como la parte, exacto, que me acabo de robar de Neif. Hasta la próxima. Bye.